Hola, buenos días a todos y bienvenidos a esta pequeña conferencia del curso de Altos Estudios Internacionales titulada Los 10 principios de los estudios internacionales, donde voy a tratar de daros 10 pautas sobre cómo hacer un buen análisis internacional de la realidad internacional. Se va a tratar de que con esos 10 principios 10 puntos a tener en cuenta, adquiráis el criterio suficiente para poder discernir entre la compleja y confusa realidad internacional, entre la niebla de guerra, que se llama, o la mentira, pues para poder discernir la realidad y poder hacer un buen análisis serio y profesional. Los 10 principios, los 10 puntos se van a basar en gran parte bueno, pues en el humanismo cristiano, que es una de las principales fundamentos de nuestra civilización occidental. ¿eh? De tal manera que nos permita pues, tener una brújula, aquí se ve un poquito, pues, tener una brújula que nos oriente a la hora de hacer un estudio de la realidad internacional. Me llamo Juan Pablo Parador Tortillo, aquí tenéis un breve currículum mío a destacar. Bueno, soy oficial de la Armada, tengo la carrera militar en logística militar, ingeniero de sistemas integrados y 2 másteres, lo que es calidad, medio ambiente y riesgos laborales. Y luego, bueno, especialista en historia militar, doctor en historia contemporánea y diplomado en análisis estratégico de conflictos contemporáneos, y también en el diploma de altos estudios internacionales que cursé el año pasado. Sin más, vamos a entrar ya en el primero de los principios, que es que la verdad nos hará libres. Frase del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, lo he puesto como primer principio porque entiendo que como analistas de la realidad internacional debemos buscar la verdad. La mentira nos esclaviza. A lo mejor alguno de vosotros dice, no, yo no quiero buscar la verdad en mis análisis, yo sirvo a tal o cual ideología política o a tal o cual nación, a tal o cual pacto defensivo, y voy a torcer la realidad, voy a torcer los hechos de tal manera que se beneficien siempre a lo que yo creo, a lo que yo defiendo. Pues en este caso, la charla ya no le va a servir, la conferencia esta que vamos a dar, porque nosotros nos vamos a centrar en buscar la verdad. No queremos ser mercenarios de nadie, plumas a la venta, prensa amarilla, no, sino ser buenos pastores para nuestra población y un buen analista internacional. Bien, una vez que los que nos hemos quedado con este curso, viéndolo, estamos de acuerdo en que tenemos que buscar la verdad como analistas internacionales, nos puede venir la pregunta lógica, como le vino a Poncio Pilato, cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntó, le dijo, yo soy la verdad y tal. ¿Y qué es la verdad? ¿Eh? Pues en este tiempo de confusión, fake news, posverdad, de nuestro tiempo moderno, bueno, pues la respuesta a esta pregunta, ¿qué es la verdad?, es tan importante que va a constituir por sí misma el segundo principio a seguir, que es el siguiente, que es que la verdad es la realidad y la realidad son los hechos. A estos efectos, vamos a resumir varios milenios de filosofía humana y de doctrina en tres breves presentaciones, en tres breves páginas del PowerPoint siguiente, para responder a esa pregunta de qué es la verdad, ¿no? Podemos decir que si preguntáramos a la población qué es la verdad, nos aparecerían tres grandes grupos humanos, ¿no? Que serían los siguientes.
Por un lado, la gente que cree que la verdad está en la idea o la razón, en la ideología. ¿Eh? Esta filosofía o esta manera de creer que es la verdad se evolucionó posteriormente y hay otro grupo de personas que creen que la verdad está en el sentimiento. Lo que yo siento, eso es la verdad. Y en tercer lugar, hay otro grupo de personas que creen que la verdad es la realidad y la realidad son los hechos. ¿Eh? Estos tres grupos bueno, aquí tenemos el patrón de evaluación, la verdad. Obviamente nosotros desde el punto de vista del humanismo cristiano creemos que la verdad es la realidad y la realidad son los hechos. La verdad es el acuerdo de la mente con la realidad, con los hechos. La prueba nos da la observación incontaminada de la realidad, sin que la imaginación o las emociones distorsionen la visión. Hay que ser objetivos con los datos, sin odios ni amores. Se enjuician las ideas, no las personas. Hay que hacer un juicio adecuado a toda la compleja realidad del momento histórico que se juzga. Y compararlo con situaciones históricas semejantes en alcance y profundidad, pues para obtener lecciones de vida, ¿no? La historia es maestra de la vida, como decían los antiguos romanos, ¿no? Ponemos aquí que eh, hay otro grupo de gente que en efecto también cree que la verdad viene de la idea de la razón o la ideología. Esto va a evolucionar, corresponden a tres grandes filósofos. Platón corresponde a los que la verdad creen que es la ideología o la razón. El neoplatonismo, filósofos posteriores a Platón, también comparten esa misma idea, aunque van a generar otro tipo de filosofía ya en nuestros tiempos, que ahora lo veremos. Rousseau, el pensador francés, el filósofo francés de la Revolución Francesa, es el que cree que la verdad es el originador del creer que la verdad está en el sentimiento. Y Aristóteles, el pensador griego, coetáneo de Platón, es el que enarboló el grupo de que la verdad es la realidad y la realidad son los hechos, ¿no? Aristóteles es el llamado el primer científico, entre otras cosas, ¿no? Porque el método científico se basa en analizar los hechos. Bien. Estas tres maneras de ver la verdad van a generar distintas filosofías que van a llegar hasta nuestros días, ¿no? Las tenemos aquí muy brevemente resumidas. De Rousseau, de la Revolución Francesa, de la verdad que es el sentimiento, surge el sistema, del que se nutre el sistema liberal, que es el que rige nuestros días, del que sale el dualismo izquierda-derecha, progresismo-conservadurismo y los movimientos socialismo-comunismo y capitalismo. Del mismo sistema liberal, de la misma verdad que es el sentimiento, influenciados luego por Hegel, otro filósofo, surgieron el nazismo y el fascismo. Del movimiento neoplatónico, de que la verdad es la ideología, surgió el anarquismo. Y del movimiento de Aristóteles, retomado por Santo Tomás de Aquino e insertado dentro del cristianismo y la doctrina católica, surgirá lo que es el tradicionalismo. No hay tiempo en lo que está pensado que dure la conferencia, unos 25 minutos, de explicar o de poner nombre a cada uno de lo que actualmente está englobado en cada uno de estas filosofías que veis. Pero sí que es importante saber de dónde viene la verdad que es para cada uno de ellos, ¿no? Eh, Decir que según los grandes pensadores de las filosofías y tal, el mayor conflicto no está dentro de lo que es progresismo conservadurismo, sino entre el sistema liberal y el tradicionalismo, porque las verdades son antitéticas, no antagónicas completamente, ¿no? La verdad sentimiento y la verdad realidad de hechos son completamente antagónicos y dan lugar a filosofías y a doctrinas completamente opuestas. Y decir como último aporte a esta presentación,
Coincidimos con Donoso Cortés, el pensador español del siglo XIX, de que en toda cuestión política mal vuelta una cuestión teológica, que la teología explica lo político y lo económico, y que la causa profunda de las relaciones internacionales es una determinada concepción antropológica del hombre, que la veis resumida en estas pequeñas y simples transparencias que os acabo de indicar. Seguimos adelante. El tercer principio es evitar, o sea, no al maniqueísmo buenos malos, ¿no? Es decir, no puede ser que en un análisis internacional haya un 100% bueno de un bando o de un actor y un 100% contrario del otro actor enfrentado, ¿no? Eso no es la realidad humana, ¿no? Aquí tenéis un pequeño cuadro antropológico, filosófico que lo explica. El 100% malo y el 100% bueno solo existen en el plano, en el mundo sobrenatural. El 100% malo es el demonio, el 100% bueno es Dios. En el mundo natural en el que vivimos, el que tenemos que analizar internacionalmente, no es un mundo blanco y negro, es un mundo gris. ¿eh? El bien y el mal están separados, es una línea que pasa por el corazón del hombre, según nos enseña el humanismo cristiano, ¿no? Entonces, a la hora de hacer nuestros análisis, hay que sospechar muy mucho de informes o de fuentes que solo se vuelquen, que caigan en este defecto del maniqueísmo, ¿no? Bien. También no es conveniente pensar tampoco en la hora del análisis en el número 2. Cuando digo número 2, es decir, estar con un bando o estar con otro. Siempre hay una tercera opción, que es la neutralidad, a lo mejor en el punto medio. Es una posición difícil, mucho, pero es posible. Por ejemplo, en la Grecia antigua, en la lucha entre Esparta y Atenas, la mayoría de las ciudades, de las polis griegas, se decantaron o por uno o por otro. Pero sí que hubo algunas polis que se mantuvieron neutrales, cediendo aquí en algunas cosas contra uno, cediendo en otras cosas con otro, pero manteniendo su neutralidad. Bien, seguimos adelante. El cuarto punto lo he llamado el poder absoluto corrompe absolutamente. Desde tiempos inmemoriales, en la primera subdivisión de poder que ha hecho la sociedad humana, que ha hecho el ser humano, para evitar esa concentración absoluta de poder que normalmente lleva a un totalitarismo, ha sido lo que se conoce como la teoría de las dos espadas, ¿no? Que Dios había entregado la espada de la res pública, de la esfera pública al rey o al presidente, según sea la forma de gobierno, y la espada de dictaminar la moralidad de las acciones a la Iglesia, al Papa o a la organización religiosa de la sociedad que estemos analizando, ¿no? Incluso después el rey tampoco era un gobierno, había que evitar también el monopolio, ¿no? La concentración absoluta de poder, y estaba contrapesado con la nobleza, los gremios, esto en la Edad Media, y acabó. Y actualmente es con la división de poderes. El nombre lo dice, división de poderes para evitar un poder absoluto y totalitario entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Bien. Decía Esopo que solo cuando el lobo y el zorro discuten, las ovejas pueden pasear, ¿no? Entonces, para que la sociedad pueda estar en paz y no estar bajo un régimen totalitario, conviene esa división de poderes que vemos aquí esquemáticamente representada, ¿no? Y que esté balanceada y contrapesada. Un equilibrio repartido y equilibrado de actores nacionales e internacionales. Impulsar los cuerpos intermedios sociales, una sociedad densa, una sociedad con cuerpos intermedios. Bien, hablando de poder y de poder absoluto, aquí vemos un ejemplo para nuestros análisis internacionales. Hay que tener muy en cuenta
la pirámide del poder. Vemos abajo los ciudadanos, el gobierno, pero por encima hay nuevos actores internacionales que tienen muchísimo poder, como son las multinacionales, los grandes bancos, las agencias de rating, que como veis aquí, pues tienen más poder y ordenan hacia abajo, ¿no? Aunque la sociedad elija al gobierno, el gobierno tiene por encima, los gobiernos, los estados-nación, en la realidad internacional, pues tienen por encima otros poderes que influyen y mucho. Y esto se tiene que tener muy en cuenta cada vez más en nuestros análisis internacionales contemporáneos de ahora. Bien, aquí tenéis otro ejemplo, por ejemplo, quienes controlan el mundo, pues se ve la ciudadanía, los gobiernos, las corporaciones, los bancos, organismos multilaterales y las élites financieras. Es lo que ya el Papa Pío XI llamó en la encíclica Quadragésimo Anno, en 1931, el imperialismo internacional del dinero. Es uno de los actores internacionales fundamentales, muy en la sombra, pero sí que existe y tiene un gran peso y que hay que tener en cuenta en los análisis internacionales. Siempre tendremos que preguntarnos en el análisis, ¿se cumple la separación de poderes que vemos aquí a la izquierda en mi sociedad, en mi nación? La separación moral y res pública, la separación de la res pública en distintos poderes contrapesados. Muchas veces habrá que mirar antes la viga en nuestro ojo que la mota en el ojo ajeno. Y luego, en segundo punto, nos tenemos también que preguntar en nuestros análisis hasta qué punto está sometida mi nación, mi gobierno, a esta pirámide de poder, o al contrario, tiene más independencia y sirve al bien común de la ciudadanía. Seguimos. El quinto principio, quinto punto a tener en cuenta es que el fin no justifica los medios. Esto es una falacia, una mentira que se utiliza mucho para justificar acciones a nivel internacional, ¿no? Y desde el punto de vista que estamos dando esta conferencia, desde el punto de vista del humanismo cristiano, esto es falso y es inmoral. Las acciones tienen que estar subordinadas al orden moral. El fin tiene que ser bueno y los medios tienen que ser buenos. No puedo robar, matar, para conseguir un fin bueno. Dicen, no, es que no lo hago por un fin bueno. Pues no, el medio también tiene que ser bueno. La estructura, la forma y el fondo deben estar subordinados al orden moral. No se puede alegar un fin bueno, lo hago por defender tal o cual forma de gobierno, y eso pues, justifica guerras híbridas, guerrillas, terrorismo, etcétera. No, no está bien. Y esto se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer un análisis internacional y apuntarlo como contrario, como algo negativo, no como una justificación, al contrario, es una condenación de hechos, no están bien. También aquí es importante, a la hora de analizarlo, ver si esos medios inmorales, esos medios erróneos, provienen del mismo poder constituido y son repetitivos a lo largo de crear una pauta de comportamiento en base a la filosofía que tenga ese gobierno, ese poder, o por lo contrario son hechos aislados, fruto de las vicisitudes o de enfrentarse a auténticos monstruos filosóficos o humanos. Para contrapesarlo, ¿no? Es decir, no se puede comparar, no, es que el otro, un bando ha hecho muy mal, el otro también. Sí, pero es que el otro ha hecho 99 y el otro solo 1. También eso hay que contrapesarlo, ¿no? Bien. Seguimos. El punto 6, fundamental, es el respeto de los derechos humanos innegociables, básicos de la ley natural. Vamos a hacer una pequeña un pequeño PowerPoint de qué es la ley natural. Auténtica piedra de toque que diferencia
a los regímenes que hemos visto antes, ¿no? A las filosofías. Unas respetan la ley natural y otras no la respetan, ¿no? La ley natural se basa en tres principios que arrancan de los dinamismos del ser humano, ¿no? La naturaleza humana la primera es la inclinación a conservar y desarrollar la propia existencia. Nuestros cuerpos están diseñados para vivir. Sangramos y el cuerpo tiende a cerrar la herida. Tendemos a sobrevivir hasta el máximo, ¿no? Luego la vida es un bien natural. La persona es sagrada e inviolable. Hay que proteger la vida física desde la concepción hasta la muerte natural, que es lo que nos dice la ciencia, que hay vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. El segundo está en la inclinación a reproducirse y perpetuar la especie, es otra inclinación de la naturaleza humana. Por lo tanto, hay que potenciar y ser un principio innegociable el derecho a la familia y la libertad de enseñanza que veis aquí desarrollado. Y tercero, hay una inclinación a conocer la verdad sobre Dios y a vivir en sociedad. El ser humano es un ser sociable y un ser trascendente. Entonces, se debe proteger el bien común y ese derecho a la trascendencia, ¿no? A los derechos religiosos. Lo importante de estos principios innegociables que dictaminó el Papa Benedicto XVI y que es la ley natural, es que estos se pueden incumplir hacia abajo, es decir, negándolos al estilo de los grandes regímenes totalitarios de la historia, privar de la vida, privar de la familia, privar del bien, de la trascendencia, del derecho religioso, etcétera, etcétera, o se pueden incumplir hacia arriba, es decir, inventando nuevos derechos en base a los deseos de las personas, convertir los deseos de las personas en derechos. Es una manera moderna, como Aldous Huxley, en los regímenes totalitarios futuristas, pues con una especie de compra de votos, de compra de voluntades moderna. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer los análisis internacionales. Seguimos. Aquí lo que os comentaba, de que pueden ser conculcados por abajo o por arriba, elevando derechos a deseos particulares sin base en la naturaleza humana. El séptimo principio es no a la colonización ideológica. Esto existe mucho en las relaciones internacionales a lo largo de toda la historia, pero también en nuestro mundo moderno. Normalmente las naciones hegemónicas, potencias mundiales, tratan de imponer su sistema de gobierno, su filosofía de vida al resto de naciones, ¿no? Y esto pues, no está bien a nivel internacional, ¿no? No es respetar, no se pueden eliminar las diferencias y características peculiares de cada pueblo, basándose en una pretendida superioridad, incluida la forma de gobierno. Hay que respetar el etos de cada nación-pueblo, etcétera, etcétera. Y no se puede utilizar ese sentido de superioridad como justificación para una guerra, ¿no? Lo hago porque mi sistema de gobierno es mejor, entonces por eso me enfrento a los otros sistemas de gobierno que son peores. Hay que respetar la idiosincrasia y la historia de cada pueblo. Ahora hablaremos un poco más con respecto a esto. Seguimos el punto. Respecto a las formas de gobierno, que es lo que os quería comentar. Comentar que el humanismo cristiano es indiferente respecto a las formas de gobierno, con tal de que estas persigan el auténtico bien común. Es decir, un sistema de gobierno donde la virtud sea la norma y el objetivo de la sociedad. Y señala el deber de obediencia respecto del poder político constituido cuando al menos esté legitimado por su ejercicio.
Aquí tenéis un cuadro con las diferentes formas de gobierno, según Aristóteles. Si lo hace uno solo, unos pocos, una oligarquía o el de todos. Y si es la forma pura, el bien común, o si busca la forma pervertida, un mal gobierno que busca el bien propio y sus distintos nombres, ¿no? ¿Qué características principales tiene que tener un buen gobierno? Pues no depende de lo que normalmente se entiende. Toda forma de gobierno tiene que tener, en punto uno, tiene que fundar y apoyar su sistema legal sobre los inmutables principios de la ley natural y de las verdades reveladas. La ley natural que hemos hablado antes, esa tiene que ser el fundamento y la base de todo el sistema legal de un gobierno. Si incumple la ley natural, ¿eh? Por arriba o por abajo, no es un buen gobierno. Y luego una real politia, una real. O sea, es bueno que todos participen en la elección del gobernante, del gobierno. Tiene que participar la misma cantidad de hombres, pero de forma, una organización corporativa. No la corporación liberal, la concepción liberal de atomizar al individuo y el voto individual y autónomo, sino es una concepción de que la sociedad es una familia de familias. Está formada por entidades naturales, no por seres humanos autónomos e independientes. Los seres humanos formamos parte de entidades superiores. La primera es la familia. Luego está el gremio de nuestro trabajo, nuestro municipio, etcétera, etcétera. Esa es la concepción humanística cristiana. Y a través de esas es por la que se debe articular la elección de gobernante, ¿no? El voto. Y se designa al gobernante mediante el criterio de primus inter pares y que después devenía en primus inter primus. Es decir, se va de abajo hacia arriba eligiendo gobernantes hacia arriba. Bien. No hay tiempo para explicar a fondo estos conceptos, pero al menos tenéis ya los inputs para luego profundizar vosotros más y para poder analizar con criterio a los actores internacionales, ¿no? Sobre todo cuando se habla de una justificación de superioridad de una forma de gobierno frente a otra como justificación para una guerra. Hay que analizar todo esto. La mejor forma de gobierno para Santo Tomás de Aquino es una forma de régimen mixto en la cual el principio democrático, que en su estado puro tiende a la dominación del número, es el hombre masa. El humanismo cristiano siempre ha dicho que la primera vez que se decidió votar al hombre masa, afufado por el poder, se decidió la liberación de Barrabás y la muerte de Jesucristo. Luego no es un buen sistema. Debe estar templado por el principio aristocrático, poder de los que se distinguen en valor y virtud. Es decir, ir de primus inter pares a primus inter primus, ir votando hacia arriba hasta elegir el dirigente máximo, ¿no? La sociedad no es una suma de individuos, como hemos visto, sino de instituciones, comenzando por la familia. Entonces, tienden a votar por agrupaciones naturales. Y si seguimos a Santo Tomás de Aquino, estudioso de Aristóteles, que es el humanismo cristiano, una institución es la república o politeia, que admite la participación jerárquica, orgánica, en el gobierno de la cosa pública, y otra su corrupción, la oclocracia o régimen tiránico del gobierno popular, el hombre masa que hemos comentado previamente. Punto 8. Gobierno con legitimidad de ejercicio. Se habla mucho en los artículos a nivel internacional, en los análisis de si tal gobierno tiene legitimidad de ejercicio, si tal gobierno no la tiene, unos se lo niegan a otros. Vamos a ver qué es lo que nos dice el humanismo cristiano con respecto a la legitimidad de un gobierno. Lo que nos dice sobre la legitimidad del poder, el humanismo cristiano, es que existen dos clases de legitimidad. Una es la legitimidad de origen y otra la legitimidad de ejercicio. ¿eh? Eh, la legitimidad de ejercicio es procurar, como vemos aquí, es procurar el bien común. Y eso hace que sea legítimo el poder en su ejercicio, aunque a veces el gobernante haya cedido
al cargo por otra vía, por un golpe de Estado, como resultado de una guerra, pero normalmente el consenso social prolongado en un clima de relativa tranquilidad pública revela tácitamente la legitimación de un gobernante, siempre que promueva el bien común. Ahora veremos lo que es el bien común, la definición de bien común también. Ejercer el poder injustamente en violación al derecho en contra del bien de la comunidad hace decaer esa legitimidad. Si tal ilegitimidad se torna permanente, grave y dañina, esa tiene derecho a defenderse, resistiendo al gobernante que ha desviado el ejercicio del poder y eventualmente deponerlo. Eso es lo que establece el humanismo cristiano, según Santo Tomás de Aquino. Y la otra forma de la legitimidad de poder es la legitimidad de origen, que es el título del gobernante, es el modo regular o legal como ha llegado al poder. Hay legitimidad de origen cuando el gobernante deriva su título del derecho vigente en un Estado. La forma de acceder al gobierno. Unas elecciones, consejo de tribus, cada nación y cada etos, en cada continente, en cada nación, como está organizado, con las normas vigentes para llegar al poder. Y lo más importante es que lo más importante de las dos legitimidades es la legitimidad de ejercicio. La legitimidad de ejercicio es más importante que la de origen, porque es la que defiende el bien común de la sociedad. ¿El bien común qué es? Es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Viene a ser garantizar la ley natural. Otra vez volvemos sobre lo mismo. Supone, en primer lugar, como veis aquí, respetar los derechos fundamentales inalienables de la persona humana, es decir, la ley natural, que hemos comentado antes. Y, en segundo lugar, exige el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. El desarrollo es el resumen de todos los deberes sociales. Alimento, vestido, salud, trabajo, educación, cultura, información, derecho de fundar una familia. Todo eso se debe garantizar. Eso es luchar por el bien común. Y el bien común implica finalmente la paz, es decir, garantizar una estabilidad y una seguridad en un orden justo. Y siempre está orientado hacia el progreso de las personas. Las personas, la legitimidad del gobierno es que las personas estemos siempre garantizar una tensión hacia arriba, hacia nuestra perfección, como de nuestra naturaleza humana. No en potenciar el ser humano hacia abajo, la cuesta hacia abajo, hacia la imperfección, no fomentar los vicios y defectos, sino fomentar las virtudes, etcétera, etcétera. Este orden, como pone aquí, tiene por base la verdad, la justicia y simplificado por el amor. Nota importante sobre la sedición, que son cosas que ocurren en las relaciones internacionales. Esto es un copia-pega que hemos hecho de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que explica el término de una sedición. Cómo juzgar una sedición, si es justa o injusta, en un análisis internacional desde el punto de vista del humanismo cristiano. El régimen tiránico, que busca su propio bien, no el bien común, no es justo. Ya que no se ordena el bien común, sino el bien particular. De ahí que la perturbación de ese régimen no tiene carácter de sedición, a no ser que el régimen de tirano se vea alterado de una manera tan desordenada que encima sea peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Pero sí que el sedicioso en realidad es el tirano, el cual alienta las discordias y sediciones en el pueblo que le está sometido a efectos de dominar con más seguridad. Es el divide y vencerás. Eso es un tirano. Eso es probablemente lo tiránico, ya que está ordenado al bien de quien detenta el poder, en detrimento de la multitud. Busca su bien particular y no el bien común. El pecado de sedición recae primero y principalmente sobre quienes la promueven, los cuales pecan gravísimamente. Después sobre quienes les secundan, perturbando el bien común. Sin embargo, no se puede llamar sediciosos a quienes defienden el bien común, resistiendo, como tampoco se llama pendencieros a quienes se defienden. Muy importante, pues para poder tener un criterio para nuestros futuros análisis de eventos internacionales. Punto 9. Elementos de poder. Seguimos aquí, bueno, en las relaciones internacionales se pueden definir como luchas de poder, ¿no? Entre estados-nación
u organismos internacionales que tratan de imponer su voluntad a otros, ¿no? ¿Qué es el poder? El poder es la suma de los elementos materiales y espirituales que dan la posesión de la fuerza para imponer nuestra voluntad o no dejarse imponer la voluntad de terceros. Hay 10 elementos de poder que debemos analizar utilizar en nuestros análisis internacionales para ver quién tiene más poder o menos poder. Factor geográfico, poder autoabastecerse de alimentos, tener disponibilidad de materias primas, el nivel de producción industrial, la infraestructura militar de la nación, el tamaño y la calidad de la población, el carácter nacional, la moral nacional, la diplomacia de Estado, si es de altura o no, y poseer un líder o un estadista. Pero lo más importante de estos 10 elementos de poder no es simplemente relacionarlos, sino en qué orden están y cuáles son más importantes que otros. Según el humanismo cristiano, lo que estamos siguiendo y siguiendo al doctor en Relaciones Internacionales Marcelo Gulo, argentino, muy importante, estos se deben ver como un arco romano, ¿no? Perdón, las columnas en la base son el carácter nacional y la moral nacional, lo que se llama la fe fundante de la nación. Es decir, son los factores espirituales los que sostienen todo el edificio material. Si una nación ha perdido su fe fundante, su moral y su carácter nacional, empezará a perder los demás factores materiales, empezando por su territorio, su población, etcétera, etcétera. Esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta en los análisis internacionales, ¿no? Se comenta muy poco y a mi entender es tremendamente importante. Y por último, el 10º punto, descripción completa de actores internacionales. Es tremendamente importante a la hora de hacer un análisis de una realidad internacional, tener en cuenta a todos los actores que participan, ¿no? Siguiendo al ya mencionado analista argentino Marcelo Gulo, en su teoría crítica sudamericana existen dos clases de actores. Como veis aquí, vamos a leer lo que él comenta. Las relaciones internacionales residen en el hecho de la existencia de una unidad política o de un grupo de unidades políticas que intenta imponer su voluntad a otras unidades políticas, que se ven obligadas de esa forma a optar entre la sumisión, subordinación o la resistencia, insubordinación. Entonces, todos los procesos de interacción internacional no pueden ser correctamente analizados si previamente los actores no son claramente identificados. Es decir, si en nuestro análisis falta uno de los actores y su influencia en los hechos, nuestro análisis está incompleto, no es completamente verdadero. Errar en la identificación de los actores lleva inexorablemente a un análisis equivocado. Es por esto que este teórico, Marcelo Gulo, elabora dos tipos de actores ideales. Las unidades políticas con asiento territorial, que son los estados-nación de toda la vida, y las unidades políticas sin asiento territorial, que son, o sea, aquí las podéis ver, son las que no tienen un territorio efectivo, ¿no? Y que tratan de poner su voluntad a las unidades territoriales. Por ejemplo, aquí lo veis, es el concepto de unidad con asiento territorial, pues desde las ciudades mesopotámicas hasta los imperios incaico, persa, romano, como los actuales estados-nación. Y el concepto de unidad política sin asiento territorial, tenemos que ver a organizaciones que son actores reales, ¿no? Que muchas veces pasan desapercibidos, como desde el Vaticano, la masonería, Comisión Trilateral, Al-Qaeda, ONGs, guerrillas, grupos terroristas, las corporaciones, todo lo que hemos visto en la pirámide de poder, etcétera, etcétera. George Soros hasta el Dalai Lama. Todo esto, si afectan al análisis internacional, hay que tenerlos en cuenta y comentarlos y su influencia. Muchas veces estas unidades sin asiento territorial son como el hombre invisible, lo que hemos comentado, no se ven porque no tienen un territorio, un factor físico.
La manera de actuar de ellos suele ser normalmente la que comentan todos los analistas, es, por ejemplo, la oligarquía financiera internacional actúa a través de las ONG a las que financia e imbuye de la filosofía que quiere imponer, el poder que quiere imponer, y a través de las ONG influyen las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas a su vez, en los Estados-nación, que hacen suyas esos principios, esa agenda, esa filosofía que trata de imponer esa unidad política sin asiento territorial. Esa es la manera en la que actualmente se afectan. Un libro fundamental para leerlo es el de Margaret Peters, se llama Marionética, un juego de palabras entre marioneta y ética, que es cómo se manipulan a las sociedades actuales con este esquema breve que veis aquí. Con esto doy por terminado la charla. Muchas gracias a todos y espero que os haya resultado interesante y que os sirva para mucho en vuestros análisis internacionales. Un saludo, hasta siempre.